¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Su programa Frecuencia Fiscal, les recordamos nuestro teléfono de contacto 8387-0665. Estamos transmitiendo desde la cabina azul del Tecnológico de Monterrey. Y hoy tenemos a una invitada estrella. Ella es administradora desconcentrada del Servicio al Contribuyente Nuevo León 1, es decir, de asistencia de aquí de Monterrey, Nuevo León. La licenciada Beatriz Amparo Lizama. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y el espacio, como siempre. Y bueno, pues esta invitada estrella, más que todo, también la traemos por el tema ahorita tan relevante que es declaraciones anuales de personas físicas, esta declaración anual 2018, que ya está próxima a vencer. Y bueno, algunos contribuyentes ya habrán hecho lo propio, ¿verdad? De manera responsable, haber presentado anticipándose a cualquier evento tecnológico o demás de esas barreras que ahorita vamos a estar abordando durante el programa, pero pues como buenos mexicanos, muchos de ellos a las 12:15 prácticamente tratando de pedir ayuda. Así es, bueno, muchísimas gracias por el espacio, como mencionaba, y pues sí, efectivamente, Luis, como bien comentas, estamos en el vencimiento de la Declaración Anual de Personas Físicas 2018, vence el 30 de abril, y bueno, pues si los contribuyentes están acudiendo, una gran demanda, que ya has de haber conocido, en el requerimiento de servicio, pero sobre todo en el requerimiento de servicio de la contraseña, que es el principal paso, ¿no?, para poder verificar y presentar tu declaración anual. Entonces, son el servicio que se está demandando. Ahora, esto del 30 de abril, al ser el 1 de mayo, un día de asueto, técnicamente, bueno, pues se considera prorrogado, ¿no? De manera oportuna pues, hasta el día 2 de mayo. Queda considerado el 30 de abril porque es entre semana, es martes, la fecha límite, cae en día hábil. Si fuese considerado, como bien comentas, un fin de semana o que el vencimiento fuera en día hábil, entonces lo correríamos hasta el 2 de mayo, como se ha establecido, pero la disposición así se establece el 30 de abril para personas físicas. Beatriz, en nuestro ejercicio profesional y diversos contribuyentes, bueno, pues nos han hecho llegar algunas inconsistencias que ha presentado, pues aparentemente la plataforma o que ellos han encontrado como barreras. Una de ellas es en el caso de asalariados, que está apareciendo un patrón totalmente desconocido por estos trabajadores. Ellos argumentan, oye, mi único patrón desde hace 10 años es la empresa XSA, y aparece un segundo patrón que yo desconozco totalmente esas partidas. Y al observar el detalle, lo que vemos replicado es que son ingresos aparentemente menores que no rebasan los 100,000 pesos, pero aparecen como ingresos exentos, no hay retención, pero sí hay aparentemente un subsidio para el empleo pagado. Que esa mezcla de factores hacen que en la declaración anual injustamente les resulte pues una cantidad a cargo, y estas personas, pues algunas de ellas ya incluso pues pagaron, ¿verdad?, porque se sienten amenazados por la autoridad. Algunos otros pidieron ayuda a contadores, a Prodecon o directamente asistencia a la autoridad. ¿Tienes conocimiento de ese tipo de inconsistencia? Sí, es un tema que hemos platicado, como bien comentas, en distintos foros y también con pues la Prodecon, que ha manifestado la inquietud respecto a estos contribuyentes. Y bueno, la parte de la recomendación que hacemos nosotros como autoridad al presentar su declaración anual es pues no aceptar esos ingresos, ¿verdad? O sea, si no estás considerando que has acreditado o has obtenido esos ingresos, pues no debes de considerarlos. Entonces tienes que editar la declaración, no reconocer esos ingresos. Recordemos que cuando firmamos la declaración manifestamos bajo pretexto de decir verdad que esa es la información correcta. Entonces hay que desconocer esos ingresos y proceder. ¿Cómo procedemos? Ante las denuncias correspondientes para poder tener nuestra acreditación de que no somos nosotros pues contribuyentes sujetos a ese impuesto de un ingreso que no reconocemos, y continuar con el proceso, ¿no? Nos informan que algunos contribuyentes ya han hecho este procedimiento de eliminar ese ingreso, incluso entrar al portal del SAT y presentar la aclaración correspondiente, pero la autoridad ya se ha pronunciado en esos casos y ha resuelto que
existen diferencias en lo determinado por la autoridad y lo que el contribuyente se autodeterminó, y por lo tanto les está negando la devolución correspondiente por haber eliminado a ese patrón lo que no está, lo que me comentas es en el supuesto en el que no está procediendo una devolución automática. Exacto, la devolución tal. automática. Recuerden que estamos hablando de dos supuestos en momentos distintos. Claro, correcto. Es el proceso de la devolución automática o el proceso de la devolución. Aquí la recomendación es solicita tu devolución, un proceso manual, para que la autoridad tenga los elementos necesarios de hacer el análisis de la información correspondiente, ¿no? Y bueno, la importancia de que se informe que ese contribuyente no es reconocido para que nosotros como autoridad actuemos con las acciones necesarias, las áreas correspondientes. Bueno, pues ahí está la recomendación por parte de Beatriz Amparo. Otra de las cosas es, bueno, pues considerar esta propuesta prellenada por parte del SAT como la verdad absoluta. ¿Es esto una verdad absoluta o cuál es tu recomendación? Que el contribuyente revise la información y que a lo mejor haya inconsistencias en la información prellenada por parte del SAT, ingresos que el SAT no está contemplando, deducciones que el SAT no te reconoce. ¿Cómo debe de proceder ahí el contribuyente y cuál es tu recomendación al respecto? Sí, si bien recuerdo, Luis, es un proceso que se ha venido trabajando ya de años anteriores en relación a poder identificar correctamente a los contribuyentes la información de sus ingresos. Recordemos que nuestra base de información eran las declaraciones informativas, que fueron eliminadas cuando entró el tema del timbrado de la nómina y la factura electrónica. Es importante validar esos comprobantes. Cuando tú entras a la declaración, y si no entras a la declaración por un apartado externo, tú validas lo que es el timbrado de la nómina, tu visor de nómina. En el visor de nómina el contribuyente descarga sus comprobantes. Es como cuando recibes el pago quincenal, semanal, validas tus comprobantes, validas tu información, está de manera correcta, coincide con tu pago, adelante. La información que se está tomando de base es ese timbrado de las declaraciones anuales. ¿Puede haber inconsistencias? Sí, pueden reflejarse algunas inconsistencias en relación a que a lo mejor se timbraron dos veces un mismo comprobante, a lo mejor se emitió un comprobante de pago por alguna situación que se haya generado. Entonces es importante revisar esos comprobantes y si detectamos alguna inconsistencia de esa información, acercarnos a nuestro patrón, porque tendríamos que hacer las correcciones y emitir el nuevo timbrado de esa información que nos están proporcionando. Esa es la base de la información que se está trabajando. Fíjate, Beatriz, en entrevistas con contribuyentes, bueno, pues que se atrevieron, ¿verdad?, a presentar ellos de manera directa su declaración anual y que presentaban estas inconsistencias en los patrones duplicados o diferencias en las deducciones y demás, nosotros les cuestionábamos de que, oye, mira, hay un visor de nóminas, ¿verdad?, que recién acaba de liberar la autoridad. Entonces, pues la gente como buen mexicano no explora la información y pasan directamente a la plataforma de la declaración anual. Entonces, entiendo que el visor de nóminas está en un ambiente por separado dentro de la plataforma del SAT, pero la persona piensa dentro de ese habitáculo, o no recuerdo cómo le llamaron ustedes allí, donde ya viene concentrada incluso información, ¿verdad?, de guías, incluso algunos videos, pareciera que estaba toda la información allí, pero una vez que la persona ya está dentro del prellenado de la declaración anual, a lo mejor sería recomendable que allí mismo, en algún apartado en el de los patrones, pues estuviese un clic o un vínculo a este apartado de visor de nómina. Está dentro de la misma declaración anual. Ya ves que cuando tú entras en declaraciones anuales hay un apartado que dice para presentación de declaración, consulta, reimpresiones y viene el visor también. Entonces, no necesariamente... O sea, sí está dentro del apartado. Sí está dentro del apartado de declaraciones, lo puedes visualizar. También recuerdo, Luis, que a finales del año pasado empezamos a trabajar con el tema de verifica tus comprobantes que están cargados. Claro. Verifica tus comprobantes que están cargados. Y algunos contribuyentes sí detectaron algunas omisiones, errores. Pudiera mencionarlo como errores, con conceptos, claves, que pues, me puso en mi comprobante una clave de pago en efectivo cuando yo le pagué con tarjeta de crédito, ¿no? Ese tema mínimo es muy importante, los conceptos. Relevante. Inclusive la autoridad, nos pronunciamos en la página del SAT unas recomendaciones. Claro, sí las vimos. En que, sí, dependiendo del tipo de gastos, son las claves y conceptos que debes de considerar, las claves y conceptos de pagos que debes de considerar. Habrá contribuyentes, como que bien mencionas, no se les procedió en una devolución automática total, sino alguna parcial. No significa que se esté emitiendo un rechazo como tal, sino que esa parte que no se autorizó, necesitamos analizarla y comprobar que efectivamente cumpliste con el pago correspondiente a través de los medios electrónicos correspondientes.
Estamos con Beatriz Amparo Lizama, administradora desconcentrada de Servicio al Contribuyente de Nuevo León, abordando el tema de la declaración anual. Fíjate que una de las cosas que nosotros observamos, que incluso contadores, en la práctica profesional llegan a cometer errores. ¿En dónde? En el caso de las deducciones personales que ahorita recién abordabas. ¿Esto por qué? Bueno, porque esas erogaciones se hacen a lo largo del año. Imaginemos una persona por honorarios que va a pagar en el mes de febrero los gastos médicos mayores. Y esa partida trae incluso IVA y demás. Y ese contribuyente dice, wow, pues me llegó la factura, entro al repositorio, lo descargo y lo meten como una deducción del periodo. Y el IVA se lo acreditan. Y viene un gasto hospitalario, lentes, y demás gastos, ¿no? Que apuntan a las deducciones personales. Y luego llega la declaración anual y pues la autoridad, como cortesía, otra vez se los vuelve a ofrecer dentro de las deducciones. ¿Qué pasa allí? Pues hay una duplicación del gasto respectivo. Yo venía reflexionando al respecto y bueno, pues a lo mejor ahí la autoridad no está induciendo al error, pero dentro de las plataformas que tiene a disposición está el repositorio, pero vienen allí mezclados. Es decir, esta persona entra en el mes de enero, febrero y descarga todos sus XML. Entre ellos viene de los gastos médicos. Si ciertamente el XML trae un apartado que lo identifica como una deducción anual y no del periodo, ¿verdad? Como una deducción autorizada, el contribuyente tradicional o el contador tradicional no alcanza a distinguir esto. Entonces, a lo mejor una posible recomendación fuera que dentro del repositorio del SAT, bueno, pues vinieran, como quien dice, dos clasificaciones. Oye, estos son tus gastos que tú puedes meter en mes a mes, y estos son gastos que solamente tienes derecho a reconocerlos como tal hasta la deducción, hasta la declaración anual. Claro, efectivamente, como bien comentas, se han cometido esas errores, omisiones al momento de clasificar el gasto como tal, ¿no? Identifican la factura, lo clasifico. Sabemos cuál es el concepto de las deducciones personales y que esas juegan para el tema de la declaración anual, no para el pago mensual, como tú bien mencionas, que estábamos hablando de algún supuesto de alguna actividad, prestaciones de servicio, ¿no? Y bueno, efectivamente, identificas que está haciendo una doble deducción. O sea, ¿la autoridad sí lo está detectando? Sí, se detecta al momento de hacer la revisión correspondiente de los conceptos, y ahí es donde puede existir. O si está reportando la DIOT, o si está en mi contabilidad, pues ahí ves que esta persona está montando como una deducción del periodo una partida que no es propia. Por el concepto del impuesto acreditable correspondiente al IVA, ¿no? Que si efectivamente trae IVA el gasto, bueno, sin embargo es una deducción personal y ese impuesto va como parte del concepto de gasto total, ¿no? Hay que identificarlo de manera correcta e identificar y tener muy claro cuáles son los conceptos de deducciones personales que nos juegan en la declaración anual y cuáles son los conceptos que nos juegan en lo que son los pagos provisionales correspondientes en el periodo de la actividad. Eso es muy importante. Como bien tú comentas, identificarlos por las claves de información precargada, y al momento de ver la determinación aparece un saldo a favor, dice, ya me saqué la lotería, da clic enviar y pareciera que la autoridad le va a devolver vía devolución automática el importe que por ahí viene predeterminado y que la autoridad se lo ofreció al contribuyente. Hemos tenido acceso a algunos contribuyentes que pues la autoridad le dice, oye, ¿ya enviaste tu declaración anual? Sí, te voy a hacer una devolución, pero parcial o menor a la que venía por ahí predeterminada, y te dice, oye, bueno, pues el contribuyente se autodeterminó estas cifras y yo digo que son estas otras, omitiste ingresos o te excediste en las deducciones. ¿Qué pasa allí o qué ocurrió, puesto que el contribuyente prácticamente no manipuló la información, sino la tomó y se la autodeterminó, la hizo propia y dijo, va, estoy de acuerdo, y luego la autoridad por ahí le dijo, oye, ¿sabes qué? Hubo una diferencia, es decir, la autoridad todavía, pues bueno, dentro de sus procesos de revisión dice, hey, la información que tenía precargada se actualizó, y ocurrió esto. Así es, como bien comentas, ya existe una predeterminada, sí puede existir esa situación, darse esos casos en los que ya se inició una actualización y como tal se hace una modificación en los conceptos. Sin embargo, no se pierde el derecho por parte del contribuyente, como ya mencionamos al inicio. El contribuyente puede revisar su declaración, determinar correctamente sus ingresos, determinar correctamente sus deducciones y hacer la solicitud del remanente que en un momento dado la autoridad no le haya otorgado en su devolución. O sea, que no se frustre ese contribuyente que a lo mejor no está escuchando y pidió a lo mejor una devolución de 100, le devolvieron 90,
esos 10 pesos, bueno, que los solicite hay vía que solicitarlos como manual. bien comentas. Efectivamente, y está incluido en la página, hay un apartado de consulta del estatus de devolución automática en el cual te dice cuál fue el concepto por el Claro. cual la autoridad no procedió. Rubro por rubro te dice, bueno, pues esto es lo del patrón, del contribuyente, lo que dice la autoridad, y ahí está muy claro y ahí la lo diferencia. identificas muy claro si fue un concepto por Cosa que término antes no de ingresos, ocurría, ¿verdad? ¿Recuerdas bien? Era un grave No problema, teníamos tenía forma que de acudir al identificarlo. SAT y verificar, y el patrón o el contador andaba haciendo ahí malabares para decir qué fue lo que se pudo haber la autoridad Y que ahorita allí. es una de las demandas, Luis, que están acudiendo a decir, bueno, ¿y cuál es la situación? Hay que darle seguimiento, hay que consultarlo. No hay que entrar a esa consulta para que el contribuyente identifique de manera correcta a cuál concepto de deducción la autoridad no procedió en el sistema de automático. Recordemos que es un proceso automático, ¿no? Entonces hay parámetros, hay mediciones en las cuales se corren los procesos. Simple y sencillamente hay que entrar al seguimiento. Proporcióname esa información para que me acredites que efectivamente tú cumpliste con los parámetros para el tema de la deducción y que fue un error en la emisión y no se corrigió. Entonces, esos son los elementos que la autoridad requiere para hacer el análisis de esa información. Claro, pero ¿estás de acuerdo que, bueno, pues esa información está disponible hasta el año posterior para el contribuyente? A lo mejor sería relevante que ese asalariado pues pudiera tener acceso por parte de la autoridad a esa información, y que ese visor de nóminas o esa declaración prellenada, pues a lo mejor por ahí de noviembre, diciembre, como una preauditoría, curarnos en salud, Sí, en tiempo y de manera oportuna. Sí estuvo, Luis, en noviembre y diciembre se Ciertamente. hizo una pre-consulta. Si recuerdas, consultábamos los ingresos que Tienes a la razón. fecha teníamos y las deducciones que teníamos para que nos diera oportunidad, antes de cerrar el ejercicio, hacer las correcciones. Sin embargo, pues no todos... Estoy tratando de defender al contribuyente incumplido, me deja sin argumentos, totalmente correcto que de manera oportuna la lo autoridad. podamos hacer. Eso nos va a permitir, pues este año, como todo, ¿no? Cambio se ha generado. Sabemos que el próximo año el contribuyente va a identificar esa situación y va a hacer más, darle seguimiento cuál es su estatus, porque te permitía saber al momento cuál era tu estimado de un saldo a favor. No enviabas, no generabas, pero te hacía hasta el cálculo y decía, al momento, ahorita la fecha con corte al 31 de diciembre o a octubre, esos son tus ingresos y esos son tus deducciones. Por lo tanto, eso es lo que se estima de tu deducción. Dentro del universo de contribuyentes, personas físicas, tenemos a los del régimen de incorporación fiscal y tenemos a contribuyentes que aparentemente no tienen actividad económica como pudiera ser algún representante legal. Esos contribuyentes que a lo mejor nos están escuchando dicen, pues si te vine y te conocí, yo no estoy obligado a declaración anual porque pues estoy en un régimen que prácticamente no me obliga. En la práctica, lo que nosotros hemos visto, a ver, vamos a hacerle una prueba al sistema. Entra con tu RFC y contraseña o con tu firma electrónica y, oh sorpresa, esa persona que se dice que tenía ingresos exclusivos por RIF, pues resulta que tiene ingresos por intereses, o a lo mejor recibió algún arrendamiento, o recibió algún premio, o a lo mejor tiene datos informativos como alguna herencia, recibió un préstamo. ¿Cuál es tu recomendación al respecto para ese grupo específico de contribuyentes, régimen de incorporación fiscal y representantes legales? Mira, en el tema de representantes legales, al final de cuentas muchos, no podría generalizarlo, pero son socios o accionistas. Es correcto. Al momento de ser socios o accionistas existe un dividendo, existe un sueldo. No solamente por el ser representante me exime de esa obligación. Hay que identificar correctamente si tú estás percibiendo esos dividendos, esos ingresos, ya sea por ingresos por salario, retención, intereses, premios, que bien comentas, ¿no? Inclusive en el régimen de incorporación fiscal, se maneja como régimen de incorporación fiscal, pero es extra a una actividad que está realizando en algunos de los casos. Por ejemplo, un asalariado que a pesar de su parte de sus ingresos tiene también conceptos de gastos. Bueno, la facilidad está para aquellos asalariados. Sin embargo, hay conceptos de la cuenta bancaria o los intereses que se generan y, bueno, en un momento dado tendrían la obligación. Hay que revisarlo. Cada caso es diferente. La recomendación es hacer ese ejercicio electrónico, hombre, no te lleva más que 2 minutos, como bien dice la publicidad del SAT, ingresar al portal y luego en el primer pantalla te dice bienvenido y te aparecen los capítulos con alguna palomita preseleccionado de los capítulos
correspondientes si tuviste el ingreso Así respectivo. es, identificar el concepto. Recordemos que esos comprobantes ya son emitidos por el CFDI, cualquier pago que tengas, entonces se cargan a lo que es el aplicativo para que lo puedas identificar. No perder de vista todos los demás, no nada más ese concepto, sino todos los demás conceptos que pueden en tu actividad. Ahora, esos demás conceptos, y regresando al universo de todas las personas físicas, dice, la autoridad ya me está dando prellenada prácticamente el 100% de la información, pero oh sorpresa, vienen algunos apartados que ahorita nos estábamos refiriendo, estos datos informativos. ¿Cuál es la peligrosidad de simplemente decir, oye, no, y que no reflexiona esta persona física si recibió algún préstamo, alguna herencia, etcétera? ¿Cuál es la responsabilidad que conlleva para el contribuyente el haber sido omiso en esos apartados? Bueno, recordemos que nuestra obligación es hacer toda la declaración correspondiente por los distintos conceptos que tenemos. Si en un momento dado el contribuyente omitió algún concepto, pues la recomendación es presenta tu complementaria y incorpora los conceptos que te corresponden informar respecto a esos ingresos que tú tuviste, ¿no? No perdamos de vista a varios puntos. El primero es la obligación que tengo entre mis actividades de presentar mi declaración anual. La obligación que tengo del pago de impuestos por los ingresos que percibo y también el tema de poder informar a la autoridad y los ingresos que estoy percibiendo por los conceptos que sean. A la par, si bien lo recuerdas, hay una discrepancia fiscal, ¿no? Que en un momento dado la autoridad puede hacer una revisión de esos conceptos y determinar una discrepancia fiscal. La recomendación que yo hago es hacer un análisis de todo lo que tuviste durante el ejercicio y si no lo haces, pues también mínimo hacer un registro mensual, semanal, que algo que te permita a ti tener tu control e identificar cuáles fueron los conceptos que tienes para poderlos incluir. A veces te acuerdas que te sacaste la lotería, pues un reintero, algún premio y pues no lo declaras, pues bueno, hay que hacer esa declaración informativa, como bien comentas, de esos conceptos que se están obteniendo. Ahora, a muchos contribuyentes no les está resultando a favor, les está resultando impuesto a pagar en la declaración anual. ¿Por qué? Por la mezcla esta que mencionábamos ahorita de otros ingresos y demás. ¿Cuál es la recomendación al respecto? Porque pasando del día 30 de abril, bueno, pues esto ya va a ser con actualización y recargos. ¿Y cuál es la sanción para aquellos contribuyentes que dicen, no quiero pagar un contador, no quiero dedicar 2 minutos de mi vida a presentar de manera directa mi declaración anual? ¿Cuál es la sanción para esos contribuyentes? Independientemente que pueda existir una sanción que está establecida en código y la sanción está establecida, la multa está establecida, la autoridad lo que está ahorita es invitando al contribuyente que cumpla de manera voluntaria y en tiempo y forma su declaración anual. Es lo que estamos buscando, que el contribuyente cumpla esa declaración anual. Si bien es cierto, como mencionas, si no presentase la declaración y le debe un impuesto a pagar, pues le va a generar el recargo, le va a generar la actualización y el monto le correspondería a pagar sería mayor. Eso es lo que queremos evitar, que el contribuyente presente su declaración en tiempo, lo que le corresponde y pague lo que le aplique en un momento dado, sin importar el concepto que haya sido actividad empresarial, prestaciones de servicio, cumplirlo en tiempo y forma, que es lo que buscamos. La sanción, bueno, pues la sanción varía dependiendo del concepto que se haya omitido, el no presentar la declaración, el no haber informado. Sin embargo, están las discusiones aplicables, donde está la facilidad de que si tuviste un solo patrón, no excediste de 20,000 pesos de ingresos por intereses, pues la facilidad la tienes de no presentar la declaración anual. Sin embargo, bueno, muchos dicen, bueno, yo tengo un concepto de gastos, deducciones que quiero hacer valer y quiero presentar esa declaración. Entonces, más que irnos a la sanción, nos estamos yendo a la prevención, es decir, preséntala en tiempo y forma. Creo que nos ha funcionado un poco, tenemos mucha demanda del servicio de contraseña para presentarla, sin embargo, eso es lo que está buscando la autoridad, un cumplimiento voluntario. Ahora, Beatriz, pareciera que hay un plazo ampliado, ¿no? A pesar del 30 de abril, que es la fecha fatal de cumplimiento oportuno, para hasta el mes de julio, para lo que es el tema de la devolución automática. Pero, a ver, ¿cómo está ese tema? Entonces, si el contribuyente presenta de manera extemporánea su declaración en mayo, junio, incluso julio, esto, entre líneas, la autoridad está ampliando el plazo para presentar, entrecomillado, de manera oportuna la declaración anual. No. Lo que se está estableciendo es, la discusión está establecida. La fecha límite para la presentación de la declaración anual es el 30 de abril.
El año pasado, si recuerdas, hubo una ampliación del plazo, se corrió el plazo. Por ahí temas sí, tecnológicos. Exactamente. Sí, ahí sí hubo una ampliación del plazo. Ahorita no está contemplada una ampliación del plazo. Lo que se está estableciendo es que aun y cuando tú presentaras tu declaración dentro de este periodo, el proceso que se genera de las devoluciones automáticas sería hasta el 31 de julio. El año pasado, si recuerdas, Luis, todo el proceso de presentar la declaración anual durante el ejercicio del 31 de diciembre corrían los procesos de devoluciones automáticas. Aquí la autoridad dice, bueno, hasta el 31 de julio, si tú presentaste fuera de plazo, no en tiempo esa declaración, yo voy a seguir corriendo mi proceso el 31 de julio para una devolución automática. No significa que esté ampliando el plazo de la presentación de la declaración, sino dentro de mis procesos para generarlo. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de diciembre del año pasado seguía corriendo en el momento en que yo presentaba mi declaración. Entonces ese es el tema, ¿no? En que la presentación de la declaración es el 30 de abril. Sin embargo, las declaraciones que se presenten fuera de los plazos establecidos correrán para el proceso de devoluciones automáticas hasta el 31 de abril. Beatriz, me queda perfectamente claro, ya se nos está terminando el programa. Quisiera abordar algunas de las problemáticas administrativas que ustedes están teniendo, algunos cuellos de botella. ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que dicen, quiero presentar mi declaración anual? Ya escuché el programa, me convenció Beatriz Amparo Lizama y se va. Pero, oh sorpresa, no tiene el ingrediente principal, que es la contraseña o la firma electrónica. ¿A dónde tiene que acudir o qué trámite tiene que realizar para obtener esa firma o contraseña? Bueno, lo comentábamos ahorita, hay muchos contribuyentes que están acudiendo por primera vez, acuden a los 3 módulos, Nuevo León 1, Nuevo León 2, Nuevo León 3, que es las oficinas que están en Guadalupe, en carretera Miguel Alemán, esquina por Bonifacio Solina, Nuevo León 1 que está en Monterrey, Pino Suárez y Padre Mier, y la de Vasconcelos que es San Pedro. Están estas 3 oficinas, puede acudir el contribuyente para contraseña sin previa cita, existe una demanda muy alta del servicio, pueden acudir para que sea más ágil el trámite con su identificación original y copia vigente y su correo electrónico, de tal manera poderlo generar. Hay contribuyentes que el año pasado obtuvieron su contraseña, se les olvidó, lo mencionábamos ahorita, podemos obtenerla, recuperarla a través de los medios electrónicos, a través del teléfono, el chat móvil o a través de la página, te llega a tu correo el proceso y continúas con el proceso. Eso es importante y muy importante, los demás servicios son previa cita. Tomen su tiempo, generen las citas establecidas, está en la página para que puedan ingresar. Perfecto, bueno, pues le damos las gracias a la licenciada Beatriz Amparo Lizama, administradora desconcentrada de Servicio al Contribuyente Nuevo León 1. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Frecuencia Fiscal. Le recordamos nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Que tengan un bonito fin de semana. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.